Hoy te voy a mostrar dos ensaladas dulces de frutas que siempre desaparecen primero de la mesa. Son frescas, cremosas, fáciles de preparar y tienen una combinación de ingredientes que las hace irresistibles. Entonces, vamos pues. Inicio esta exquisita ensalada con 125 gramos de uvas rojas. Estas ya las tenía previamente bien lavadas y desinfectadas. Después las corto por la mitad y voy retirando todas las semillas. A mí personalmente las uvas me gustan muchísimo en este tipo de ensaladas porque aportan jugosidad y ese sabor dulce natural que queda delicioso. Ahora utilizo 50 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y de un cuchillo para cortarlas en trozos pequeños. Y aquí quiero preguntarles algo. ¿Vos preferís las ensaladas dulces con almendras o te gustan más con nueces? Cuéntenmelo en los comentarios porque siempre me gusta leer sus preferencias. Oiga pues, qué alegría tenerlo por aquí. Si esta ensalada ya le está haciendo ojitos desde la pantalla, imagínese el sabor cuando la prepare. Pero antes de meternos de lleno en esta delicia, lo invito con todo el cariño del mundo a que se suscriba, deje su like y me escriba un comentario. Eso no le quita ni 5 segundos, pero a mí me ayuda montones a seguir compartiendo recetas fáciles, saludables y llenas de sabor para todos ustedes. Ahora sigo con 3 mitades de durazno en conserva. Las corto en cubos medianos procurando que todos los trozos queden parecidos para que la ensalada se vea mucho más bonita al servirla. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Después tomo una pera y una manzana roja. Estas las lavo muy bien, las corto en rodajas y voy retirando el centro o corazón junto con las semillas. Luego las corto en cubos pequeños. Y vea pues, aquí les tengo otra pregunta. ¿Vos cuál preferís en las ensaladas de frutas? ¿La manzana roja o la verde? Yo quiero leerlos porque siempre hay opiniones divididas sobre eso. Mientras sigo preparando esta delicia, aprovecho para agradecerles por acompañarme una vez más. Y si todavía no estás suscrito a Qué Rico Recetas, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí siempre compartimos recetas fáciles, rendidoras y con ingredientes que realmente podemos conseguir sin complicaciones. Llegó entonces la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la pera, la manzana roja, las uvas, el durazno, las almendras y 50 gramos de uvas pasas negras. Reservo la mezcla de frutas y en otro recipiente preparo el aderezo. Empiezo agregando 2 cucharadas de queso crema. Después incorporo 2 cucharadas de crema de leche. Y para darle ese toque final agrego 1 cucharada de leche condensada. Entonces bato todo muy bien hasta formar una mezcla suave, homogénea y bien cremosa. Y preste atención porque este aderezo es el responsable de que esta ensalada quede tan irresistible que siempre desaparece primero de la mesa. Ahora incorporo el aderezo a la ensalada de frutas. Con una cuchara grande mezclo todo cuidadosamente, asegurándome de que cada fruta quede completamente cubierta por esa crema deliciosa. Lo hago con suavidad para mantener la forma de las frutas y lograr una presentación bonita. Y entre nos, aquí es donde normalmente aparece el problema. Uno dice que va a probar solamente una cucharada para verificar el sabor y termina comiéndose varias más, ¿cierto? Yo recomiendo esta ensalada servirla bien fría porque así queda todavía más deliciosa. Esta ensalada queda perfecta para compartir en reuniones familiares, cumpleaños, celebraciones especiales o simplemente cuando querés darte un gusto con algo fresco y delicioso. Y bueno pues, llegamos al final de esta primera ensalada y todavía nos falta una receta más, así que no te me vayas porque la siguiente también está espectacular. Mientras tanto quiero saber algo. ¿Cuál de todas las frutas que usamos hoy es tu favorita? ¿Las uvas, la pera, la manzana o el durazno? Si te gustan las ensaladas de frutas bien cremosas, esta segunda receta te va a encantar. Tiene una combinación de frutas, leche de coco y una textura final que hace que todo el mundo quiera repetir. Inicio con 2 kiwis. Primero los lavo muy bien, les retiro toda la cáscara y luego los corto en rodajas. Después, esas rodajas las corto en cubos medianos. Y quiero saber algo. ¿Vos sos de los que les encanta el kiwi o de los que casi nunca lo usan en las ensaladas de frutas? Déjamelo en los comentarios porque me da mucha curiosidad saberlo. Ahora sigo con un mango maduro. Lo lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos medianos.
El otro día un seguidor me dijo, ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de piña. ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora uso 125 gramos de fresas previamente bien lavadas y desinfectadas. Les retiro todas las hojas y después las corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. Las fresas son de mis frutas favoritas para este tipo de preparaciones porque aportan color, aroma y un sabor delicioso. Después paso a 125 gramos de uvas rojas. Estas ya las tenía bien lavadas y desinfectadas. Las corto en mitades y retiro todas sus semillas. ¿Vos preferís las uvas rojas o las verdes cuando haces ensalada de frutas? Los leo porque sé que más de uno tiene su favorita. Se antojan de la ensalada, le dan guardar al video y ni un muchas gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas cuadrando luces y editando para que ustedes vean todo perfecto. Un poquito de cariño en esos mensajes nos ayuda a seguir adelante con este canal de ensaladas. Ahora tomo una manzana roja, la lavo muy bien, la corto en rodajas y voy retirando el centro junto con las semillas. Después la corto en cubos medianos. La manzana aporta textura y ayuda a que la ensalada quede más completa. Además mantiene muy bien su forma después de mezclada y aporta ese toque crocante tan agradable. Y para terminar las frutas utilizo un banano maduro. Le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Llegó entonces la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el mango, el banano, el kiwi, las fresas, la manzana roja y las uvas rojas. Ahora reservo la mezcla de frutas y en otro recipiente preparo el aderezo. Empiezo agregando 150 mililitros de crema de leche. Después incorporo 100 mililitros de leche de coco. Luego agrego 2 cucharadas de leche condensada. Entonces bato muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Poco a poco y en forma de hilo agrego 30 gramos de gelatina sin sabor previamente disuelta en un poquito de agua caliente. Mientras la incorporo, continúo mezclando para que todo quede perfectamente integrado. Ahora agrego esta mezcla cremosa sobre las frutas. Con una cuchara grande mezclo cuidadosamente para que cada trozo quede completamente cubierto. Ahora tapo la ensalada y la llevo al refrigerador durante 24 horas. Sí, ya sé que esperar puede parecer difícil cuando algo se ve tan rico, pero preste atención porque este tiempo hace una diferencia enorme en la textura final. Una vez transcurrido el tiempo, saco la ensalada del refrigerador y la mezclo una vez más. Y vea pues qué belleza de resultado. Cremosa, fresca, llena de frutas y con una textura espectacular. Yo recomiendo servirla bien fría, porque así queda todavía más deliciosa. Mientras tanto quiero saber algo. ¿Cuál de todas las frutas que usamos hoy es tu favorita? ¿El mango, las fresas, el kiwi, las uvas, la manzana o el banano? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer sus respuestas. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compártela con esa persona que ama las ensaladas de frutas y guárdala para prepararla después. Muchas gracias por compartir este rato conmigo aquí en Qué Rico Recetas. Deja tu comentario, compartí la receta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y dime pues, ¿la harías?